hace pocas semanas. Señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, buenos días. Ricardo, buenos días, un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros y todos los oyentes. Queremos hacer un poco de memoria sobre lo que pasó en el momento en el que se incautan estos elementos por parte de las autoridades, que es el origen del escándalo que revela en las últimas horas Noticias Caracol, cuando la caravana con alias Calarcá y otros bandidos venían por las carreteras de Antioquia, son detenidos en un retén por el ejército y luego son dejados muy extrañamente en libertad por parte de la fiscal general. ¿Usted nos puede recordar qué fue lo que pasó en esos momentos, por favor? Claro, Ricardo, lo recuerdo muy bien. Fue el 23 de julio del año pasado, estábamos precisamente en un consejo de seguridad. Uno de los asistentes era el comandante de la séptima división, el general Fajardo, Juan Carlos Fajardo, y yo lo veía muy inquieto, algo disperso y ausente del consejo de seguridad, y le pregunté que si le acontecía algo, que si había estaba ocurriendo algo que no conociéramos, y me dijo, sí, pasa algo muy grave, regáleme un minuto. Entonces nos desplazamos hacia mi oficina y me cuenta lo que estaba pasando. Me dice que había hecho un retén rutinario en el sector de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá, y que allí estaba presuntamente alias Calarcá y otros secuaces de parte de estas disidencias criminales de las FARC. Y que no se querían bajar del carro, que no se querían dejar requisar y que estaba recibiendo pues mucha presión para soltarlos. Entonces volvemos al Consejo de Seguridad. Yo alerto pues a mi secretario de Seguridad, el general Martínez, y con ellos y con comunicaciones de la gobernación decidimos poner una cámara allá para registrar todo lo que estaba pasando y evitar que lo soltaran en plena impunidad. Unas largas horas después son trasladados por orden del entonces ministro de Defensa. Los movieron a un batallón, hacia el batallón Pedro Justo Berrío en el municipio de Bello, y allí empiezan a hacer una inspección judicial ya con la fiscalía a bordo y se percatan que prácticamente allí estaba una buena parte de los cabecillas de las disidencias bajo el mando de alias Calarcá. Se encuentran armas, municiones, dinero, etc. La fiscal seccional de Antioquia que adelanta el caso deja en firme las capturas con la mala noticia para los colombianos unas horas después, es que por una contraorden de la fiscal Camargo, pues vuelve a dejarlos en libertad y bueno, los convierten en gestores de paz. Esa es la historia triste. Ahora nosotros denunciamos eso siempre sospechamos que había una connivencia criminal, pero ahora lo que ratifica este informe de Ricardo Calderón es que en realidad lo que había era un concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo, y ese sector de las FARC. Nosotros llevamos 16 meses denunciando eso y ahora entendemos muy tristemente para el país que Petro les pagó a los proveedores criminales su apoyo y financiación de la campaña, entregándoles no solo la inteligencia del Estado, sino la lealtad de algún sector de los oficiales de las fuerzas militares. Gobernador, quiero preguntarle, perdóneme, sí, lo interrumpo, por lo que pasó después de ese 23 de julio del 2024. ¿Cómo se ha visto afectada la seguridad en Antioquia después de ese hecho, después de que es detenido Calarcá con otros cabecillas y luego son dejados en libertad por orden de la fiscal general? Bueno, desde que Petro está en el gobierno, las disidencias FARC han crecido un 70% en Antioquia. Son los responsables de buena parte de los homicidios, no solo uniformados, sino la población civil, de los confinamientos, de los desplazamientos. Y nosotros insistentemente, además de denunciar esto, veíamos una muy baja operatividad de las fuerzas militares, en particular contra las FARC y el ELN. Es decir, le pongo un solo ejemplo. En Antioquia, en lo que va de nuestro mandato, nunca se ha bombardeado ni a las FARC ni al ELN. Todos los bombardeos que se han hecho han sido contra el Clan del Golfo. Y eso está bien, que bombardeen al Clan del Golfo, pero ¿por qué no combaten con la misma contundencia operacional a las FARC y al ELN si son responsables de tanto o más problemas
de seguridad y orden público que los mismos del Clan del Golfo. Y en lo personal, desde que yo denuncié esto, lo que vi fue una persecución inusitada por parte de la Fiscalía, jugando a robarme la libertad y a entregarle la gobernación a Petro para poner él un gobernador de bolsillo que le sirviera en este proceso electoral que se avecina. Nosotros denunciamos oportunamente todo eso, nosotros hemos sufrido mucho, no solo mis paisanos con la arremetida criminal de estos delincuentes, sino en lo personal por cuenta de la persecución que desató la fiscal. Ahora entendemos por qué aparecieron las llaves y se van encajando las piezas de todo este rompecabezas criminal. Sí, gobernador, en este rompecabezas, ¿qué saben ustedes en Antioquia de Wilmer Mejía? Alias Chulo, pues de alias Chulo se habla muy mal de tiempo atrás en Antioquia. Nos sorprendió mucho cuando el presidente Petro lo nombró como su delegado ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Ahora comprendemos también su hostilidad contra quien fue nuestro secretario de Educación, el exrector de la Universidad de Antioquia, claro, el doctor pero Mauricio perdóneme, gobernador, usted dice nosotros. Que se habla muy mal de él en Antioquia, antes de la revelación de anoche de Noticias Caracol. ¿Qué saben? ¿Qué se dice de este señor, de este funcionario de la DNI en Antioquia? No, lo que se decía es en parte lo que termina ratificando el informe, que era un hombre de ese tipo de relaciones, que era una persona que tenía ese tipo de relaciones desde que fue dirigente estudiantil y cuando fue representante de la Universidad de Antioquia. Y ahora también entendemos todo, pero más allá de eso yo les pregunto algo. ¿Qué hace un director de inteligencia como delegado del presidente en el alma mater de los antioqueños? ¿Cuál es la pretensión? ¿Qué se quería obtener de eso? Nos parece muy delicado y entiendo que él maneja la representación del presidente no solamente allí, sino en otros, por interpuesta persona o en persona propia, en otros consejos universitarios de instituciones de educación superior de Antioquia, el Politécnico, de la IU Digital, del Tecnológico de Antioquia, lo cual agrava mucho la situación y por supuesto en realidad nos va encajando las piezas de todo este entramado criminal. Son las 7 de la mañana y 22 minutos. Es el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con nosotros, hablando sobre la explosiva revelación de Noticias Caracol de los archivos secretos de alias Calarcá. Gobernador, muchas gracias. Ricardo, déjeme, muchas gracias, pero déjeme, le digo una cosita adicional. Señor. Primero, yo creo que el gobierno americano debería meter en la lista Clinton también a todas las personas vinculadas en este entramado criminal, empezando por la fiscal Camargo. Y segundo, alias Chulo se tiene que ir del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Yo culmino a toda la comunidad académica universitaria a que pidamos al unísono la renuncia de alias Chulo del Consejo Superior. No hay derecho a que una persona como estas haga parte del Consejo Superior del Alma Mater. Y ojalá la Fiscalía se sacuda y en lugar de perseguir a la oposición democrática, empiece a investigar estos hechos sobre la financiación de Petro, sobre los militares, sobre los oficiales de la fuerza pública que han estado vinculados con alias Calarcá y también en el caso de este alias Chulo. Gobernador, gracias. 7:23 minutos. La arista que toca